Hola Encarni, buenas tardes, estamos contigo porque eres una de las personas que ha sufrido el COVID, que una de las muchas personas que han tenido esta enfermedad que nos lleva golpeando desde el mes de marzo. Lo hacemos además con la idea de concienciar ante las fiestas que llegan. Eres una persona joven, lo decía el otro día la gerente del área sanitaria norte, que esta segunda ola estaba afectando, la media de edad había bajado considerablemente y bueno, tú eres un ejemplo de ello, ¿no? Nos vas a contar qué tal y cómo te encuentras, qué tal ha ido la enfermedad, pero bueno, vamos a empezar por el principio. El principio es preguntarte eso, ¿cómo estás? Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por ofrecerme la oportunidad. Ahora mismo intentando retomar mi día a día, porque el COVID, como tú muy bien dices, es una enfermedad que llega y lo paraliza todo. Entonces te corta todos tus aspectos a niveles familiares, a niveles laborales, a niveles personales. Estoy intentando retomar mi día a día a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel personal. Me decía antes fuera de cámara que justo hoy hacía 2 meses que tenía el diagnóstico de que era una persona portadora de COVID, ¿no? Que te dieron la PCR positiva. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el diagnóstico? ¿Cómo fueron las labores de rastreo? Si las tuviste, ¿cómo fue ese proceso? Con mucho miedo, en primer lugar, porque al ser algo tan desconocido, yo hasta incluso tuve que llegar a cerciorarme de que realmente era COVID positiva, pues por varios profesionales sanitarios cercanos. En casa además disponemos de una sanitaria y no te lo crees. Entonces mi labor de rastreo además comienza por una práctica deportiva. Estaba practicando un deporte que es zumba aquí en nuestra localidad y bueno, pues a partir de un caso positivo que surge en este grupo, comienzan las llamadas telefónicas, comienzan el rastreo de tus seres más cercanos. En mi caso, debido a que estábamos manteniendo las medidas y que un poco aminoraban los contactos, fueron solo dos contactos de rastreo los que dieron negativo, gracias a Dios, pero con mucho miedo. Los primeros días con mucho miedo y con muchas cosas incoherentes también, algunas de ellas, porque bueno, algunas te llegan a frustrar en esas labores de rastreo porque no las entiendes y sobre todo con miedo. Empiezas a tener síntomas, ¿no? Empiezas a tener la cuarentena, a guardar el aislamiento domiciliario. ¿Cuándo es el momento en el que te ingresan? ¿Por qué te ingresan? ¿Y cómo va evolucionando la enfermedad para que tengas que ser hospitalizada? Pues mira, la primera semana, durante los primeros 7 días aguanté en casa, y cuando digo aguanté es como tal el sentido literal de la palabra, pues con una flojedad máxima que no te deja ni fuerzas para levantarte a coger el mando de la tele. Tenemos que tener en cuenta que yo además soy una persona diabética tipo 1, con lo que conlleva que era un grupo de riesgo. Y a los 5 días después de esa PCR yo comienzo con unos fuertes dolores de cabeza, muy fuertes. Entonces, visto que este tipo de cansancio tan extremo no te deja ni cubrir tus necesidades primarias, ni lo más básico como es la alimentación, ni prepararte una comida, ni ducharte, no te deja nada, te anula de una manera total y te deja pues tirada en un sofá. A partir de ese momento, y puesto que la hipoglucemia y demás eran ya más graves, puesto que los hábitos de alimentación no eran los correctos, no me dejaba tenerlos, pues empecé a estudiar que clínicamente necesitaba de una hospitalización. Te ingresan, estás 13 días, creo que me has dicho que sí, en el hospital. ¿Cómo es ese proceso? Porque si me dices que tienes miedo, cuando tienes que ingresarme supongo que el miedo se potencia. Efectivamente, se potencia y además te hace ya a la idea de que es real, de que lo tienes, y lo primero además que te dicen, hablo por el internista que a mí me atendió, es que tienes una enfermedad. Entonces hasta ese momento no eres consciente por supuesto no eres consciente de lo que te espera durante los próximos 13 días, pero no eres consciente de hasta dónde te puede llegar a repercutir, hasta qué secuelas te puede llegar a dejar y lo que vas a vivir en esos días tan malos que vas a pasar dentro de ese hospital. ¿Qué secuelas te ha dejado la enfermedad? Pues mira, actualmente como secuela principal la cefalea tensional, un dolor de cabeza muy grande tipo migraña, que llegan a ser incapacitantes en muchos sentidos y que se producen pues en ciertos momentos del día, como son la tarde o la tarde-noche. También leves faltas de memoria, alguna pequeña falta de memoria o de coordinación con la memoria, pero son reales. Es decir, esto que escuchamos en muchas ocasiones de que deja secuelas es real.
igual que escuchamos otras cosas que a lo mejor se mitifican, esto es real, deja una secuela que confiamos que, bueno, progresivamente con tratamientos vayan desapareciendo. Por tu experiencia, dices cosas que se mitifican, cosas que son reales. Por tu experiencia, ¿qué hemos mitificado del COVID y qué es lo más real que no nos estamos dando cuenta? Pues realmente hemos mitificado como que existe un virus que, bueno, que está en nuestra sociedad, pero que hoy yo me dedico a la docencia, soy profesora, y me dice uno de los alumnos, es una moneda de suerte, y se mitifica como eso, como bueno, es algo leve, algo que es una simple gripe, se pasa en casa, reposo domiciliario y ya está. Y es que es más que eso. La realidad, cuando te da de golpe, te das cuenta de que es mucho, mucho más que eso, y que puede llegar a tener, yo gracias a Dios no he tenido que pasar por una UCI, pero puede llegar a tener complicaciones bastante graves, y es una realidad además que te afecta a un estado emocional que de alguna manera te cambia totalmente, porque a cualquier ser humano el principio de libertad, cuando se lo quita y lo aíslas, ya de momento el ser humano cambia en sí. Aunque imagínate, es una enfermedad muy solitaria, entonces esa es la realidad, que es muy solitaria y que se está tratando en muchas ocasiones, y en mi caso pues lo que es la enfermedad en sí, lo clínico, y la realidad es que hay que tratar también a la persona enferma de COVID. El aspecto psicológico es súper importante. Escuchaba a muchos profesionales estos días decir que la tercera ola, bueno, si no llega en forma de casos, va a ser psicológica. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se trata eso? Porque la parte psicológica también hay que tratarla. Y es una de las más importantes que hay que tratar durante la enfermedad y después de la enfermedad. De hecho, en mi caso yo he recurrido a los profesionales del área sanitaria de salud mental, en concreto a Manuel, que es un profesional psicólogo excepcional por mi parte, y ha sido, si no el principal, uno de los principales apoyos, porque en esa fase del aislamiento, durante esa estancia de 13 días, si no tienes un fuerte apoyo emocional y un fuerte apoyo profesional, como es su caso, es muy difícil salir sin un trastorno depresivo, sin unas secuelas también a nivel emocional y de cambio de personalidad. Entonces, además estamos presionando normalmente a que el enfermo de COVID pasa los 10 días de su aislamiento y ya está, y sigue siendo la misma persona. Y esto deja una secuela a nivel emocional, que en mi caso, pues a mí llegó a darme miedo salir a la calle. Incluso salía a la calle, respiraba el aire y lloraba porque decía hasta qué punto valoramos lo que realmente importa. Otra de las partes de esta enfermedad está siendo la estigmatización, que a lo mejor en pueblos pequeños crece, ¿no? Porque todos nos conocemos, el boca a boca corre muchísimo y todos más o menos sabemos quién tiene el COVID, quién no lo tiene, quién está en cuarentena, quién no. ¿Has sentido esa estigmatización? La he sentido como muchos de los enfermos COVID, y la he sentido incluso desde el primer día que entras por el hospital. O sea, lamentablemente, porque no es que te sientas como un apestado o apestada, yo entiendo perfectamente que hay que mantener unos circuitos COVID, pero es como una lejanía hacia que te acerques a mi persona totalmente. Nos lo llevamos a la calle y de hecho a mí me ha llegado a decir personas familiares y cercanas a mí: no vayas a tal sitio, voy yo a comprarte porque tú acabas de pasar el COVID, y van a hablar y van a decir de ti. Esa estigmatización sigue existiendo, igual que en mi caso yo tardo en negativizar, no he negativizado todavía. Entonces el ofrecer, decir a la gente que todavía sigue siendo positiva, en cuanto te dicen eso, me aparto de ti. Y sí, lamentablemente esa estigmatización sigue. A mí me daba miedo salir a la calle. Me contabas también antes que en el instituto, tú eres profesora en el IE Antonio María Calero, que en el instituto estabas pasando por las clases de los más grandecitos, de los alumnos más grandes, explicándoles, intentando concienciar. ¿Qué te preguntan? ¿Cuál está siendo la acogida de esas charlas? ¿Qué sensaciones te dejan? Pues principalmente fue una propuesta que le hice yo al equipo directivo y que la aceptaron, por supuesto, encantados, y están orientadas a cursos de entre segundo de bachillerato y ciclos de grado medio, porque es donde vemos que las normas, están un poco más difuminadas.
Si te soy sincera, la primera vez, el primer grupo al que me dirigí, que fue el segundo de bachillerato, me llevé yo incluso más la sorpresa que a ellos, porque lo que se hace en realidad, lo que yo hago en realidad es contar mi experiencia, pero como una terapia de choque, totalmente. Y un grupo de 4 chavales se emocionaron, lloraban cuando les cuentan la realidad de cómo es por dentro esta enfermedad, que es el COVID-19, se emocionan, se perplejan, se sorprenden mucho. Y te llegan a preguntar, bueno, preguntan poco porque de la sorpresa no les dejan ni palabras para preguntar, pero te llegan a preguntar sobre todo por la forma de contagio. Están muy preocupados por eso, porque realmente en su día a día pues pueden tenerlo. Me decías también que te ha servido como terapia, o te está sirviendo como terapia la vuelta a la normalidad, a tu día a día, ¿no? Totalmente. De hecho, fue recomendado por el equipo de salud mental, como digo, el volver a poder pisar en mi caso un instituto y mi centro de trabajo ha sido darme vida, ha sido darme la vida. De hecho, el primer día que yo me reincorporé, se me olvidaron hasta las cosas de la diabetes, de la glucemia y demás, de las ganas con las que yo quería retomar mi trabajo y con las ganas con las que, porque normalmente me considero una persona pues sociable, con unas habilidades sociales, divertida o alegre. Entonces tú quieres recuperar de ti eso, todo lo que te ha quitado esta enfermedad, tú quieres recuperarlo. Hablaba durante la pandemia yo que somos el ser humano muy dado a intentar recuperar el tiempo, pero que el tiempo que pasa no se puede recuperar. ¿Esa sensación quema, agobia? Esas sensaciones, Julia, frustran, agobian, entristecen. Es como una parada del tiempo. Yo a mis alumnos, a los alumnos con los que he tenido ocasión de hablar del tema, se lo explico como que durante esos días de aislamiento, como tú dices, tenemos diferentes lanas que nos unen como madres, como profesoras, como pareja, como familia, y el COVID te corta todas esas lanas. Entonces llega un momento que dices, ¿qué he aprendido de mí en esos 33 malditos días? A colación de lo que decía de que he aprendido, cuando ves cómo nos tienen que estar constantemente repitiendo las normas, el miedo que se respira entre los profesionales, entre la clase política, a que las normas no se cumplan y obliguen a unas restricciones mayores, a una tercera ola que puede llegar a ser fatal. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Como que no hemos aprendido mucho como sociedad, ¿no? Tú que has pasado la enfermedad, ¿qué se te pasa en esos momentos cuando dices, no, parece que no aprendemos, ¿no? Pues mira, sinceramente cuando estuve hospitalizada pensaba a toda esa gente y a todas esas personas que realmente o no lo cumplen porque no lo valoran, no valoran la gravedad de la situación, les daba un paseo por la planta COVID. Le daba un paseíto por la planta COVID de este hospital o por mismamente la UCI de COVID, pero yo también a mis alumnos, y vuelvo a sacarlo a colación, vemos un vídeo en estas clases y les digo que de nuestro comportamiento de estos días y de aquí en adelante, de nuestra responsabilidad de estos días, dependen que sean las últimas navidades de los que tenemos cerca. Y eso es así. Claro, porque ellos captan ese mensaje porque es lo que decía antes, la enfermedad parece que le afecta solamente a las personas mayores, pero a las personas mayores también somos nosotros los que le podemos transmitir la enfermedad. Totalmente, hoy ha sido el último día en el que yo usaba más o menos estas frases para hacerles llegar que tanto nosotros podemos hacer enfermos a los demás y convertirlos en enfermos, como a nosotros nos pueden convertir en enfermos, en un irme a casa de alguien, en un irme a un piso de alguien, en un visitar a un familiar. En cualquier momento nos podemos convertir nosotros en enfermos o convertir al que tenemos al lado en enfermo. Les cuesta verlo porque están pero no solo, ya te digo, adolescentes o personas más jóvenes, sino incluso a personas más mayores también les cuesta verlo. Parece que no somos conscientes, como te digo, de la gravedad y de lo que conlleva esta enfermedad. No quiero dejar pasar la ocasión de tener una profesora delante. ¿Cómo ha sido este trimestre que va a acabar ya? ¿Cómo ha sido? Pues mira, en primer lugar fue una cantidad, un volumen de trabajo de adaptación en cuanto a grupos, al número de aulas, a disponibilidades de número de alumnos por número de aulas. Fue una reconversión, pero no solamente a nivel educativo. La reconversión, yo soy consciente de que la han tenido que hacer
tanto empresas como centros hospitalarios, centros sociosanitarios. Entonces, esa adaptación en un volumen, estamos hablando de 765 alumnos, fue muy grande y fue un trabajo muy grande. Se han dado situaciones en las que no sabíamos bien qué protocolo seguir, porque cada día nos actualizaban de una manera diferente y nos indicaban actuaciones diferentes. Sin embargo, yo tengo que admirar la labor de mis compañeros, y no solo de mis compañeros, Julia, a nivel educativo, sino de muchas personas y muchos profesionales que hoy por hoy están en una primera línea. Es decir, no solo, y me van a respetar con ello, no quiero pasarme, pero no solo el personal sanitario está en primera línea, y eso hay que valorarlo. Está en primera línea el profesional que está en su copistería atendiendo, el que está en una carnicería y en los que estamos dando clases. Por último, Encarni, me gustaría que le lanzara un mensaje a esa gente, a la joven, a la no tan joven, a esa gente, a todos los que están en nuestras manos, que en esa tercera ola, vuelvo a incidir y a insistir, tan temida no llegue. ¿Qué le diría? Varias cosas, pero muchas cosas. Principalmente que nuestro sistema sanitario no está preparado ahora mismo para recibir una tercera ola. Eso es lo primero. No está preparado ni por número de camas disponibles, ni por el personal, tal y como está el personal sanitario actualmente. Lo segundo, que vuelvo a reincidir a que lo van a pasar solos, que esta enfermedad se pasa de manera muy solitaria, sin un apoyo familiar, sin un apoyo de pareja, lo van a pasar solos completamente. Y lo tercero, pues apelaba antes a que de tu responsabilidad depende el que te quieras ver en una cama de un hospital tú solo, cuando solo van a entrar a ponerte medicación en ocasiones porque minimizan las visitas. De ti depende si pongas sobre una balanza el que quiere irte a un bar a tomarte algo o a una reunión familiar, o que quieres verte ingresado en una cama de un hospital. Pues muchísimas gracias, Encarni, ojalá llegue el mensaje a la gente. A vosotros, gracias, muchas gracias.